Seguimos con nuestro eslogan, tomando territorio. Estamos tomando territorio en este año 2024. Y yo quiero que tú confieses esa palabra conmigo. Diga, yo estoy tomando un territorio nuevo. Vamos a repetirlo. Diga, yo estoy tomando un territorio nuevo en este año. Yo no sé qué territorio es ese que tú estás dispuesto a tomar. No sé qué territorio es ese que Dios está dispuesto a entregarte. No sé si es algo físico, si es un territorio, un terreno que vas a ganar en el área de las finanzas. Dios te va a elevar en el área de la finanza. No sé si es un terreno que vas a ganar en el área de la salud en tu vida. No sé si es un terreno en el área espiritual, un crecimiento espiritual, o si es, como dije anteriormente, un terreno físico, algo material. Pero cualquiera cosa que sea, tú tienes que tener la actitud correcta. Diga conmigo, la actitud correcta para alcanzar ese territorio. Uno de los errores que nosotros cometemos, y lo hablamos hace como 2 semanas atrás, es que creemos, que confesamos las cosas a las que más le tenemos miedo. Voy a repetir eso. Uno de los errores que cometemos es que cuando tenemos temor de algo, eso es lo que hablamos. Y la palabra de Dios dice que la fe es atraer las cosas que no son, ¿verdad? Es que las cosas que no son como si fuesen. Cuando tú hablas, porque hablamos en las series anteriores, dijimos que para alcanzar territorio hay que hacerlo por fe. Y dijimos que la fe se gana o se alcanzan las cosas por fe a través de la acción. Dijimos que se alcanzan las cosas por fe, el territorio nuevo por fe a través de la confesión. Que lo que tú estás hablando hoy, lo que tú estás diciendo hoy, eso es lo que tú estás atrayendo para tu vida en el día de mañana. Amén. Así que una de las cosas que tenemos que hacer es tener una actitud diferente. Hermanos, no importa si es el 2024, si es el 2025, si es el 2030, tu actitud es lo que va a determinar. Presta atención, tu actitud frente a las circunstancias es lo que va a determinar si vas a obtener la victoria o no. Hemos hablado en esta serie, hemos hablado de David. La actitud de David frente al gigante fue lo que le dio la victoria. Todos los demás estaban aterrados, pero David dijo, yo conozco a mi Dios. El mismo Dios que me libró del león, el mismo Dios que me libró del lobo, el mismo Dios que me libra del oso, es el mismo Dios que me va a librar de este gigante. Pero este gigante no puede hablar de esta manera a los hijos de Dios, al ejército de Jehová. Cuando tú conoces quién eres, cuando tú conoces a qué has sido llamado, cuando tú entiendes tu propósito y conoces a qué Dios sirve, no hay territorio que no puedas alcanzar, no hay terreno que no puedas expandir, no hay finanzas que no puedas lograr, éxito que no puedas llegar, sanidad que no puedas alcanzar en tu vida. No hay nada que te detenga, porque no hay nada que detenga al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. No hay nada, porque más grande es el que está contigo que el que está contra ti. Pero tú tienes que entender quién eres y tienes que entender tu propósito en Dios. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Y hoy vamos a empezar una serie llamada Abre mis ojos. Diga conmigo, abre mis ojos. En inglés, open my eyes. ¿Ok? Y alguna vez alguien se preguntó ¿qué podría ser peor que la ceguera? Yo te hago esa pregunta a ti hoy. ¿Qué podría ser peor que estar ciego? Piensa por un momento. Mucha gente pensará, bueno, quemarse, peor que estar ciego, estar mudo, estar sordo. Para mí estar sordo sería terrible, ¿verdad? No puedes escuchar lo que está sucediendo a tu alrededor. Pero ¿qué podría ser peor que estar ciego? Y la respuesta que esta persona obtuvo es tener la vista y no tener visión. ¿Qué podría ser peor que estar ciego? Es tener la vista. Presta atención, escriba eso para aquellos que les gusta escribir. Y no tener visión. No tener una visión. Hay muchas personas hoy en día que pueden ver con sus ojos naturales, tienen la vista, pero no saben a dónde van. Tienen la vista,
pero no saben cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Tú no vas a poder alcanzar un territorio nuevo. Tú no vas a poder ganar terreno al enemigo. Tú no vas a poder adquirir las cosas que quizás quieres adquirir para tu vida si tú no entiendes el propósito de Dios para tu vida. Si tú no entiendes por qué voy a comprar ese carro, por qué voy a comprar esa casa, por qué quiero ese sueño. Aún los sueños que tenemos y que Dios nos da, debemos entender el propósito behind it, detrás de eso. Amén. Y voy a hablar en una escritura que se encuentra en el libro de Hechos. Y vamos a ir ahí al libro de Hechos capítulo 9. Y vamos a leer un poco. Esta es la historia del apóstol Pablo. Saben, el apóstol Pablo era un hombre oriundo de la ciudad, oriundo de Sicilia, y era ciudadano romano por nacimiento. Pero fue entrenado por los mejores. Dice la palabra en Hechos 22 que Gadiel entrenó al apóstol Pablo. Dice que se convirtió, era uno de los fariseos, tenía conocimiento de las escrituras, tenía conocimientos de diferentes idiomas, tenía todo el entrenamiento que te puedes imaginar, tenía poder, tenía autoridad. El apóstol Pablo estaba en la cumbre, estaba en lo más alto de su nivel, pero seguía su misión, según él, era perseguir a los judíos que adoraban a Jesús, perseguir a los judíos que predicaban de Jesucristo. Y aunque Pablo lo tenía todo en la vida, préstame atención, aunque Pablo lo tenía todo, poder, tenía conocimiento, todo lo que había adquirido, posición, había un vacío en la vida de Pablo. Había un vacío en la vida de Pablo. Y Pablo perseguía, escuchen bien lo que estoy diciendo, Pablo perseguía a los que perseguían a Jesús porque él quería encontrar algo. Había algo que no estaba bien en su creencia, en lo que él creía. Y él decía, voy a perseguir y voy a matar a todos estos. Pero muy en lo profundo de Pablo, yo pienso que había un vacío de encontrarse con el verdadero Dios. Yo pienso que había algo que él quería ver, que él quería experimentar por sí mismo. Y mientras Pablo hacía todo lo que él hacía según un propósito humano, préstame atención, había un propósito celestial sobre la vida de Pablo que él no entendía. Había un propósito de parte de Dios sobre la vida de Pablo que él no conocía. Y dice la palabra de Dios que en el versículo 1, vamos a leer el versículo 1 de el libro de Hechos 9, dice, mientras tanto Saulo, el nombre de él no era Pablo, era Saulo, dice, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse preso a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino. Los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor, y él cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la revelación de tu palabra y gracias por lo que tú vas a dar a nuestras vidas hoy. Pedimos que tu Santo Espíritu sea quien hable a nuestras vidas y levante algo, motive algo en nuestras vidas que ha estado apagado por mucho tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Contestó la voz, levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que harás de hacer. Dice que los hombres que viajaron con Saulo se detuvieron atónitos por oír la gran voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Y había en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien el Señor llamó en una visión y le dijo, Ananías, y él dijo, aquí estoy, Señor, anda. Y él le dijo, ve a la casa de Judá en la calle llamada derecha y pregunta por un Saulo de Tarso, él está orando.
y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone la mano sobre él para que recobre la vista. Saulo estaba persiguiendo algo que estaba fuera de su propósito. Présteme atención, no era el hecho de que él estaba persiguiendo a aquellos que adoraban a Jesús, era la acción en sí misma. Saulo creía que el matarlos a ellos era su propósito, pero realmente en lo humano Saulo estaba persiguiendo algo que estaba fuera de su propósito. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes que están observando online han estado persiguiendo algo que está fuera de la voluntad de Dios, que está fuera del propósito de Dios para sus vidas, que está fuera de lo que Dios ha establecido para ti y para mí? ¿Sabe? Cuando empezamos este año 2024, normalmente todos los años empezamos hablando de propósito, empezamos a hablar de planificación, empezamos a hablar de organización. Pero este año Dios nos hizo empezar diferente y nos hizo empezar con el foco en Dios. Si usted no ha visto ninguna de las series, puede regresar hasta el mes de enero. Los videos están ahí en YouTube. Empezamos con pon tu foco en Dios, pon tu confianza en Dios. Y empezó Dios a construir desde allí, porque no hay nada malo en propósito, no hay nada malo en los planes, en planificar, en organizarte, en hacer vision board, pero si lo hacemos con la mente puesta en lo equivocado, en un propósito fuera de Dios, vamos a terminar caminando en la dirección contraria a lo que Dios quiere que caminemos. Y muchos de nosotros hacemos eso, nos dedicamos a trazar planes y propósitos que van contrario a la voluntad de Dios. Pablo era este hombre, Saulo era este hombre, iba camino a seguir matando más cristianos, iba camino a seguir haciendo lo que él creía que era el propósito de Dios. Pero sabes una cosa, Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito destinado. Yo sé que quizás tú estás mirando y dirás, bueno, yo he escuchado esto muchas veces, pero yo no lo creo. Yo no creo que Él tiene un propósito para mí. Yo creo que el propósito que Él tiene es el que yo sea, el que yo diseñe, el que yo trate. Dios te hizo a su imagen y a su semejanza, y te dio poder para crear, te dio poder para diseñar, te dio poder para elaborar, te dio poder para hacer lo mismo que Él hace. Pero no te olvides de algo, también te entregó un propósito, te entregó algo que tú vas a hacer en tu vida. Saulo creía que era matar a los cristianos, y muchos pensamos que lo hacía solo por religiosidad, pero lo hacía por gloria también, lo hacía por poder, lo hacía por posición, lo hacía por exaltación a sí mismo y no por exaltación al Rey de Reyes. Entonces Dios tuvo que darle un parado a Saulo, tuvo que pararlo allí, porque sabe, lo que él iba a hacer en Damasco era una masacre. Lo que él iba a hacer en Damasco, llevarse a todos estos presos, y el que no fuera preso lo iba a matar. Y por aquellos hombres y mujeres de Dios que oraban allí, Dios tuvo que darle un parado a Saulo, porque era el tiempo de que el propósito de Saulo, luego llamado el apóstol Pablo, fuese revelado a su vida. Era el tiempo de que su propósito fuera revelado y que él empezara a caminar en línea con el propósito de Dios para su vida y no con su propio propósito. ¿Sabe? En la vida muchas veces nos preparamos, vamos a la escuela, vamos a la universidad, hacemos curso de esto, hacemos curso del otro, nos preparamos en muchas cosas y nada de eso está mal. Debe haber una preparación. El apóstol Pablo era un hombre muy preparado, hablaba múltiples lenguajes, manejaba la escritura, entendía la armada romana. El apóstol Pablo no era cualquiera. Cuando aún era Saulo, era un hombre muy preparado, muy elevado, pero todo eso, toda esa preparación era parte del propósito de Dios. Yo quiero decirte que lo que tú has logrado hasta hoy, la preparación que tienes, el alcance que tienes, las finanzas que has logrado, no ha sido por tu propio esfuerzo. Hay un propósito en Dios.
Que sí he puesto un esfuerzo, que sí he puesto sacrificio, sí, pero Dios es el que te da la fuerza. Hay un propósito en Dios. Voy a regresar a David por un minuto. David fue enviado por su padre a cuidar las ovejas. ¿Por quién fue enviado? Por su padre a cuidar las ovejas. No fue Dios que lo mandó a cuidar las ovejas. David, ve a cuidar las ovejas de tu padre. No, su padre le pidió: tú eres el encargado de cuidar estas ovejas. Y David cuidaba las ovejas. Y mientras David cuidaba las ovejas, cuando se presentaba el león, cuando se presentaba el oso, el lobo, cualquier animal que fuera una amenaza, David peleaba, David guerreaba y David ganaba a cualquier aniquilador animal que se presentaba en contra de las ovejas. Pero David entendía algo, y David entendía que no era con sus fuerzas. Préstame atención, David entendía: no es con mis fuerzas. Porque cuando David se presenta a Saúl, cuando el gigante está amedrentando al rey Saúl y a su ejército, y David se presenta y le dice: cuando se presentaba el león, cuando se presentaba el lobo, cuando se presentaba el oso, el mismo Dios que me daba la fuerza para vencerlos es el que me va a dar la fuerza para vencer a este incircunciso, a este gigante. Todo ese tiempo que David pasaba en las praderas, en las fronteras, en las montañas, donde sea que él cuidaba las ovejas, todo ese tiempo era un tiempo de preparación. Diga conmigo: preparación. Era un tiempo de preparación para David. Que si David lo sabía, quizás pienso yo que David no lo sabía, David no entendía. Y luego Dios manda al profeta Samuel para que ungiera al próximo rey. Y resulta que llega a David y era David el próximo rey. Entonces más confusión llegó a la cabeza de David. Bueno, ahora soy el próximo rey, ungido por el profeta. Pero nada pasa. Yo sigo aquí peleando contra el oso y contra la oveja. Pero todo ese tiempo era un tiempo en el que Dios estaba trabajando en la vida de David, preparando a David para el siguiente nivel, para ganar el siguiente terreno. No fue que David pasó de cuidar las ovejas a convertirse al rey. David fue ganando terreno poco a poco. Diga conmigo: poco a poco. Fue ganando un paso, fue ganando terreno, fue ganando espacio. Ahora, para David fue fácil, en cierta forma, acercarse al rey para pedirle la petición: yo soy el que voy a vencer. Porque sabe, David ya tenía cercanía con el rey. ¿A través de qué? Diga conmigo: de la habilidad que él tenía. Sabe, Dios va a usar las habilidades que tú tienes. O yo soy un buen pianista, o yo soy un buen cantante, o yo soy un buen arreglista, o yo soy un bueno en las matemáticas, o yo, lo que sea en lo que tú eres bueno ahorita. Y quizás no te está dando mucho dinero, quizás no te está llevando a ninguna parte, pero eres bueno en eso, te apasiona eso. Eso es lo que Dios va a usar. Préstame atención, para ayudarte a ganar terreno, para ayudarte a ganar territorio, para ayudarte a llegar a la meta en Él, al propósito en Él. Y David era un buen músico, y cuando David tocaba su arpa, dice la escritura que él la tocaba para el rey Saúl y los espíritus salían de la presencia de Saúl, porque Saúl estaba siendo molestado por espíritus. Y David lo hacía todo el tiempo. Pero en esta ocasión, présteme atención, había algo diferente que iba a pasar. David se acerca al rey Saúl, todo el tiempo se acercaba para tocar el arpa y los espíritus salían. Pero esta vez David se acerca al rey Saúl como un guerrero y dice: yo voy contra el gigante, voy a acabar con este gigante, porque el mismo Dios que me ayudaba a acabar con el oso, que me ayudaba a matar el oso, me va a ayudar a matar al gigante. Hay una temporada nueva para tu vida. Hay algo nuevo que se está gestando en el mundo espiritual, donde muchos de nosotros vamos a entrar en un nuevo territorio. Vamos a entrar en una nueva promoción. Vamos a entrar en lo que Dios tiene planificado para mi vida. Tú no sabes qué es. Tú no sabes cómo va a pasar. Quizás muchos ya sepan qué es, porque Dios nos da como glimpses, como flashbacks de ensueños, nos da profecía. ¿Sabe? Muchas veces creemos que no sabemos del todo, pero Dios te va dando
Dios te va dando. Ya Saúl, ya David se le había profetizado que él iba a ser el rey, se le había ungido como el rey. Ya David sabía, hay algo mejor, hay algo mayor. Cuidar las ovejas no está mal, pero hay algo que Dios tiene para mí. Hay algo mayor, hay un territorio nuevo, hay un alcance nuevo. Y yo lo quiero. Y David empezó a generar pasión, consistencia en base a eso. Y empezó a ganar territorio poco, diga conmigo, poco a poco. David no era un soldado, David no sabía las estrategias de guerra, David no sabía nada de eso. Pero para convertirse en un rey tenía que entender todas esas cosas. Así que su transición, diga conmigo, transición. Hay una transición que está por suceder en tu vida. Su transición fue poco a poco. Tu transición ha estado pasando poco a poco, pero hay un territorio nuevo. Volviendo al apóstol Pablo, a Saulo, vimos que todo este éxito que Saulo había alcanzado, y aún así caminando fuera del propósito de Dios. Muchos de nosotros hemos alcanzado muchas cosas en nuestras vidas. Quizás no hemos llegado al nivel de éxito que queremos, quizás otros han llegado allí, pero hemos alcanzado cosas grandes o hemos alcanzado nuevos niveles. Quizás saliste de tu país y llegaste a otro país y estás mejor. Quizás has alcanzado muchas cosas en tu vida. Quizás pasaste por una enfermedad de muerte y hoy te sientes bien, estás sano o sana. Pero ese no es el final. Dios te dice hoy, hay una transición. Dios te dice hoy, hay algo nuevo que vas a hacer. Has hecho muchas cosas, pero hay una transición. Hay una nueva temporada en la que te voy a sumergir. Vas a empezar a caminar en el propósito que yo he establecido para ti. Él dice en su palabra que desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió, Él nos seleccionó para un propósito en específico. Saulo había sido seleccionado por Dios para su propósito. Había sido escogido por Dios para su propósito. Solo que él no lo sabía. Y él iba caminando y alcanzando cosas, aprendiendo idiomas, aprendiendo a escribir, aprendiendo del ejército, ganando terreno y posición para lo que se venía. Diga conmigo, instrumento escogido. Y este mensaje lo vamos a expandir en dos partes. Vamos a seguir con esto el siguiente domingo. Pero mi primer punto de hoy es que somos instrumento escogidos. Diga conmigo, instrumento escogidos por Dios. Usted sabe que en el área de producción musical, si usted va a hacer una pista o va a hacer un track o va a hacer una canción, lo primero que se hace como productor, si vas a hacer la parte musical, es que uno abre la computadora. Ahorita se produce en computadora. Antes se producía, era con músicos en vivo. Entonces tenías que llamar al guitarrista que tú querías, al bajista que tú querías, dependiendo el estilo y el género que ibas a hacer. Si eres un productor y estás produciendo un tema para una persona, dependiendo el género de esa persona, no voy a llamar a fulano, voy a llamar a esta persona que es mejor en el bajo, en reggae, o esta persona es mejor en rock. Y buscabas a los músicos, ¿verdad? Y después que buscabas a los músicos y generabas la idea, seleccionabas el instrumento principal con el que ibas a generar la idea de la canción. Sea el piano, sea la guitarra, cualquier instrumento en el que tú tengas la habilidad de tocar o de producir o de usar. Y luego que armabas la maqueta, entonces seleccionabas a los músicos que tú querías para eso. En el tiempo de ahorita todo es digital. No tienes que llamar a ningún músico. Y todo lo haces con el dedito, la computadora. Y si no sabes tocar, entonces tiras ahí lo que llaman un MIDI core pack, tiras ahí y empieza la broma a hacerte todo. Pero aún así, en el tiempo de ahora, si tú vas a producir un track, una música, siempre cuando el productor se sienta y abre la sesión, lo primero que hace es buscar instrumentos. Diga conmigo, instrumentos. Diga conmigo, instrumentos. Cuando yo voy a producir, lo primero que hago es buscar instrumentos. Y pasamos a veces horas en la búsqueda, en la selección
del instrumento correcto. Y ahí vamos. Si vas a hacer un hip hop, si vas a hacer un reggae, buscamos un kick y buscamos un bombo. Y entonces vamos, le estoy dando una analogía, le estamos buscando ese bombo y este no me gusta y este suena muy como cartón. Y va hasta que consigues el que sientes en ese momento, este es el que va para la música. Y ahí vas. Y luego buscas un sintetizador o una guitarra y ahí vas. O me gusta este sonido. Y armamos la lista de sonidos. Seleccionamos la lista de sonidos que van a componer esa canción. Y luego empezamos a elaborar en ella. De esa misma manera, Dios nos escogió a nosotros. Dios busca, dice que está buscando adoradores que le adoren en espíritu y de verdad. Dice que Dios busca buenos administradores. Dios busca gente, cosas en las personas. Y dice, esta habilidad, este talento que he dado a mi hijo, este es el que necesito para esta asignación específica. Y Dios vio en Saulo algo, porque desde antes de la fundación del mundo ya Saulo había sido destinado para el trabajo que hizo como el apóstol Pablo. Y Dios ve en Saulo la pasión. Digan conmigo, la pasión. Dios ve en Saulo la consistencia. Dios ve en Saulo la disciplina. Dios ve en Saulo esa carga, esa energía por seguir ese principio que él creía. Y Dios dice, este es el hombre que va a esparcir mi evangelio alrededor del mundo por los años que han de venir. Presta atención, este hombre que me persigue, este hombre que mata a los cristianos, va a haber una transición en su vida. Y esa transición lo va a llevar a ser el hombre que más escrituras va a tener, el hombre que más impacto va a tener en la nueva transición, en el Nuevo Testamento, en lo nuevo que yo voy a gestar para alcanzar la vida de aquellos que no son judíos, para alcanzar la vida de aquellos que no nacieron de esto, aquellos que abren su corazón y creen en mí, serán alcanzados por este hombre. Yo no sé si usted está entendiendo lo que Dios está diciendo hoy, pero Dios te ha escogido como un instrumento para algo específico. Hay un propósito que Dios tiene en tu vida. Hay algo que Dios quiere alcanzar contigo. Y hoy tú tienes que entender, lo primero es que soy un instrumento escogido. Soy un instrumento seleccionado por el Creador. Sabes, así como el productor cuando va a hacer su música puede pasar alrededor de 2 horas seleccionando de 2000 tipos de instrumentos el mejor para esa canción. Dios te ha seleccionado a ti para un propósito. Dios te ha seleccionado a ti para algo específico. Y dice la escritura que Pablo quedó totalmente ciego. Totalmente ciego. Voy a repetir esto. Cuando Pablo tenía la vista, no tenía una visión clara de quién él era. No tenía una visión clara de quién era su creador. No tenía una visión clara de a qué había sido llamado. No tenía una visión clara de cuál era el propósito en su vida. No dejes que las cosas que puedes ver, las distracciones, no dejes que lo que te vende la prensa, lo que te vende el YouTube, los comerciales de internet, el Instagram, el Facebook, no dejes que lo que te vende la imagen de otros determine tu propósito en la vida, determine hacia dónde te vas a dirigir, qué vas a caminar. Oh, yo me quiero ver así porque es lo que me vende. Yo quiero ese tipo de carro porque es lo que me vende. Porque la prosperidad y las riquezas van determinadas por lo que vemos en las redes sociales, por lo que vemos en televisión. Pero el propósito de Dios para nuestras vidas no va determinado por lo que se ve en televisión, no va determinado por lo que se ve en las redes sociales. El propósito de Dios para nuestras vidas lo determina su palabra. Digan conmigo, su palabra. Lo determina lo que Él estableció para ti desde antes de la fundación del mundo. Si usted está observando hoy, diga amén, escriba amén en el chat, deje un comentario, déjenos saber de dónde nos está mirando. Y si esa palabra es para usted, otra vez diga amén. Y amén, esa palabra es para mí. No dejes que el sistema determine, esto es poderoso, no dejes que el sistema determine
¿Cuál es el propósito de Dios y hacia dónde vas? Pablo, cuando podía ver, no entendía el propósito. Aun cuando Pablo tenía vista, estaba ciego. Estaba ciego del propósito de Dios, estaba ciego de la voluntad de Dios, estaba ciego de lo que Dios tenía diseñado para él. Pero cuando Dios apareció en la escena, escuche bien, cuando Dios apareció en la escena y lo dejó ciego de la vista, 3 días después, en ayuna y oración, sin poder ver nada a su alrededor, Pablo pudo ver. Diga conmigo: Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos. Y no estoy hablando de los ojos físicos, estoy hablando de mis ojos espirituales. Dígale al Señor: Señor, hazme ver como tú me ves. Hay una canción así que me gusta mucho, una adoración que dice: hazme ver como tú me ves. Hazme entender tu propósito en mi vida, Señor. Porque cuando Pablo no podía ver, vamos a llamarlo Saulo porque ese era su nombre. Cuando Saulo se le había cerrado la vista, era como que se le había cancelado todo el propósito que él tenía y que él hacía. Cuando quedó ciego, indefenso, vulnerable, ahí en esa posada, en esa casa donde estaba, donde lo podían venir a matar, ahí es revelado el propósito de Dios para su vida. No porque tú ves lo que ves significa que estás caminando en la dirección correcta. Cuando no vemos con estos ojos físicos, sino en fe, entonces Dios nos muestra su propósito en nuestras vidas. Amén. Yo quiero que usted se ponga de pie. Yo quiero que usted, que está conectado con nosotros, entienda que usted es un instrumento escogido por Dios. Y vamos a continuar con esto. El siguiente domingo, invite a alguien. El siguiente domingo, el próximo domingo, conéctese con un familiar, con un amigo, comparte el link con otra persona. No deje que su vida solo sea impactada y maximizada con esta palabra, sino que esta palabra vaya a la vida de otras personas. Amén. Yo quiero que hacer una oración en este día. Diga: Señor Jesús, abre mis ojos. Abre mis ojos para que yo pueda ver tu propósito en mí. Abre mis ojos, Señor, para que yo pueda entender tu voluntad en mí. Abre mis ojos para que yo pueda caminar en la dirección que tú has destinado y planificado para mí en este año 2024. Abre mis ojos, Señor, para yo poder visualizar por fe el propósito que tú tienes para mi vida, Señor, y poder alcanzar el territorio que tú quieres entregarme en este año, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bríndele un aplauso al que vive por los siglos. Y si usted se está conectando por primera vez con nosotros, haga esta oración conmigo. Diga: Señor Jesús, sé que he fallado, sé que he pecado contra ti, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados. Dígale: te abro las puertas de mi corazón para que tú entres y mores en él. Dígale: escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si esta es la primera vez que haces esa oración, te doy la bienvenida a la familia de Jesús, a la familia de Cristo, y te motivo a que te mantengas conectado todos los domingos a las 12 por este canal de YouTube, Iglesia Praise, para que puedas seguir recibiendo palabra de Dios. También te motivo a asistir a nuestra iglesia si estás en Houston, en Channel View 1100 del Dale. Y si estás en otra parte del mundo y quieres asistir a una iglesia, busca una iglesia cerca. Si estás en otro estado, en Estados Unidos, busca una iglesia donde te puedas congregar y puedas mantener ese fuego avivado en tu vida. Gracias. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, no olvides que puedes plantar tu semilla. ¿Y cómo puedes hacer eso? Puedes hacerlo ahora a través de la información que está en pantalla, enviando la palabra GIF al número telefónico que está en pantalla. Y también puedes hacerlo a través de los sobres que tenemos acá, ustedes que están aquí en casa, o puedes hacerlo a través de la cuenta bancaria del ministerio. Dios continúe bendiciendo tu vida más. Nos vemos el próximo domingo. Amén.
Te invito a que te suscribas hoy para que puedas recibir más contenido de nuestra iglesia Praise. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, no olvides dejarnos un comentario. Déjanos saber desde dónde nos estás observando. Y si quieres bendecir al ministerio financieramente, puedes hacerlo a través de la información que está en pantalla. Gracias una vez más y nos vemos la próxima vez.